¿Qué tal? Buenas tardes, estudiantes del curso de dinámica. Vamos a ver otros ejercicios. Este es el ejercicio número 2 del libro de Fundamentos de Física y dice así. Un avión de rescate vuela 198 kilómetros sobre hora a una elevación constante sobre el nivel del suelo de y igual a 500 metros hacia un punto situado directamente sobre una víctima que está en el agua, donde se desea soltar una cápsula de rescate. Inciso A. ¿Cuál sería el ángulo phi de la línea visual del piloto, que sería este ángulo, hacia la víctima cuando suelta la cápsula? Entonces tenemos este avión, suelta la cápsula y va a la trayectoria de esta cápsula y llega hacia la víctima. No la golpea directamente, vamos a suponer que cae a un costado, porque siempre ustedes dicen que la golpea, pero no vamos a suponer que llega a un costado. Entonces, cuando la cápsula llega al agua, ¿cuál es la velocidad en notación de vector unitario, así como su magnitud y el ángulo de la velocidad con que llegaría la cápsula? Entonces estamos buscando estas dos incógnitas. El inciso A, el ángulo phi de la línea visual del piloto hacia la víctima. Entonces estamos teniendo que este sería nuestro origen, donde va el avión. Sí, conforme suelta la cápsula, pues el avión avanza y la cápsula aquí está en este color verde y llega a la víctima. Entonces, el ángulo de visión del piloto es nuestro ángulo phi es igual a la tangente inversa, ojo, de cateto opuesto entre cateto adyacente, que en este caso sería mi x entre mi y. En este caso, mi y es una altura que ya me está dando el problema, sería como mi origen está aquí, ¿sí? Entonces mi y es esta distancia con respecto a mi origen. Entonces la vamos a tomar como menos 500 metros. Y donde está la víctima sería mi alcance máximo, ¿sí? Respecto al origen, es donde va a estar la víctima. Entonces los datos que tenemos, la velocidad inicial, velocidad v subíndice inicial es igual a 198 kilómetros por hora, los pasamos a metros sobre segundo y nos da un valor de 55 metros sobre segundo. La distancia en y desde el origen, que sería la y final menos ya la y inicial, van a ser los menos 500 metros que estaba el avión. Y la posición del avión respecto a la horizontal del ángulo inicial, ojo, ese es el ángulo inicial del avión, lo vamos a tomar como 0. Si no había el ángulo inicial, simplemente despegó la partícula. El inciso A, ¿cuál sería el ángulo phi de la línea visual del piloto hacia la víctima cuando suelte la cápsula? Entonces decíamos que se va a obtener a partir de la tangente de x entre y. Entonces la distancia máxima la obtenemos de x final menos x inicial es igual a velocidad inicial coseno del ángulo inicial por el tiempo. No tenemos el tiempo, lo pongo en rojo aquí. Entonces, pero sí tenemos el desplazamiento del valor de mi y. Entonces, con mi ecuación de y menos y inicial, velocidad inicial seno del ángulo inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, de aquí sustituimos valores, podemos obtener el tiempo. Entonces, el cambio de mi y final serían los 500 metros menos y inicial igual a 0, menos 500 es igual a velocidad inicial, los 55 metros seno del ángulo inicial, que en este caso es 0 grados, por el tiempo, menos un medio de mi gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por mi tiempo al cuadrado. Entonces el seno de 0 se me hace 0 y me quedaría este valor aquí. Entonces se pasa dividiendo el 1 medio de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Si hacemos la división, me quedaría ese valor, menos 500 entre menos 4.09. Hacemos la división entre ellos y nos queda 101.93, al que le vamos a quitar la raíz y nos queda que el tiempo es igual a 10.09 segundos. Entonces ya tenemos el tiempo, entonces ahora sí, vamos a poder obtener mi y final. Entonces la y final sería, la y inicial se hace 0, entonces sería la velocidad inicial 55 metros sobre segundo, coseno de 0 por 10.09 y nos da un total de 555 metros, la distancia que recorrió o el alcance hasta donde estaba la víctima. Entonces ahora lo que nos pedía era el ángulo, entonces ya tenemos la distancia total en x, entonces sería los 555 metros entre la distancia vertical menos 500 metros y nos da un ángulo phi de menos 47.98, o sea, son 47.98, pero sabemos que están debajo de nuestro avión. Cuando la cápsula llega al agua, cuál es la velocidad en notación de vector unitario y también su magnitud y el ángulo de la velocidad.
Entonces, como estamos hablando que son componentes de la velocidad en X y componentes de la velocidad en Y, obtenemos los valores. Ya tenemos velocidad inicial 55, coseno de 0, y la componente sería 55 metros sobre segundo. Para la componente de la velocidad en Y sería 55 seno de 0 menos 9.81 por el tiempo, y nos queda, se hace 0 menos 99 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos las componentes. Para ponerlo nada más en forma de vector unitario, sería nuestro vector velocidad es igual a 55 metros sobre segundo y gorrito menos 99 metros sobre segundo, j gorrito. El inciso B, cuando la cápsula llega al agua, ¿cómo es la velocidad en vector unitario? Ya la calculamos y nos falta nuestra magnitud y ángulo. Entonces la magnitud sería el cuadrado de nuestras velocidades, asimismo su raíz. Entonces sería, ya tenemos las componentes velocidad en X y velocidad en Y. Entonces obtenemos el cuadrado y la raíz de la misma y nos queda una magnitud de 113 metros sobre segundo. Y el ángulo de la velocidad sería ahora sí la tangente de Y sobre X, ¿sí? De mi velocidad, cateto opuesto de cateto adyacente, sería la tangente de menos 99 metros sobre segundo entre 55 metros sobre segundo, y sería menos 60.9, sería este ángulo de nuestra velocidad. Muy bien. El siguiente ejercicio es el ejercicio número 3 de esta sesión que estamos teniendo de forma virtual, se podría decir. Es del libro Biren Johnson, es el 11.100 del libro Biren Johnson. Un jugador de golf dirige su tiro para pasar por arriba de un árbol por una distancia h en el punto máximo de la trayectoria y evitar caer en el estanque en el lado opuesto. Si se sabe que la magnitud de la velocidad inicial es de 26 metros sobre segundo, determine el intervalo de valores de h que debe evitarse. Entonces, ojo, tenemos un árbol que mide 12 metros de altura y nos está diciendo que la componente de la velocidad en Y nos está diciendo que es el punto máximo. Entonces nosotros debemos suponer que la componente de la velocidad en Y es 0. Sí, aquí se los puse con flechas. Y punto máximo, la componente de la velocidad en Y es igual a 0. La componente, tenemos nada más la componente de la velocidad inicial en X, que decíamos se mantiene constante durante todo el movimiento. Entonces tenemos que evitar este estanque. Tenemos un alcance de 46 metros. Primero, antes de llegar al estanque sería nuestro límite, y el siguiente límite sería los 49 metros. Entonces tenemos que obtener los valores de estos límites, de esas alturas, para saber qué valores evitar. No se tienen ángulos, entonces nuestros datos iniciales es 26 metros sobre segundo y nuestro primer alcance serían los 46 metros. Se debe obtener un intervalo de valores de altura h en los cuales caerá dentro del estanque de la pelota. Entonces debemos obtener los valores para el alcance de 46 y luego para el alcance de 49, que sería el valor del estanque. Como no tenemos ángulo inicial, utilizamos las ecuaciones sin ángulo de la slide 4 y 5 de la parte teórica. Estas serían nuestras ecuaciones. Entonces el movimiento horizontal sería la posición final menos la posición inicial es igual a la componente de la velocidad en X por el tiempo. Aquí serían 46 metros, aquí serían 26, y el tiempo lo despejamos y nos queda 1.76 segundos. Es el tiempo que tarda de pasar por arriba del árbol hasta llegar a la orilla del estanque. El movimiento vertical en el punto máximo, decíamos que la componente de Y es igual a 0. Entonces, como la componente en Y es igual a 0, nuestra Y inicial es igual a 0. Esto se hace 0, entonces nos queda un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí sería un medio de 9.81 por 1.76 segundos al cuadrado. Nos queda 15.19. Nuestro margen sería los 15.19 metros menos los 12 metros del árbol, serían los 3.19 metros por arriba del árbol. Y para el siguiente, donde ya está el estanque, la R decíamos que va a ser la de 49 metros. Entonces hacemos lo mismo, posición final menos posición inicial es igual a la componente de la velocidad en X sobre el tiempo. Volvemos a calcular otro tiempo para 49 metros y nos da 1.88 segundos, que sería en la otra parte del estanque. Calculamos la Y que le correspondería para ese tiempo, y aquí esto es suponiendo
¿sí? De que como estamos en la mitad de nuestro alcance, va a ser el mismo tiempo del punto máximo a la orilla, ¿sí? Que desde que surgió el proyectil hasta que llegó en el punto máximo. ¿Sí? Por eso estamos utilizando el mismo tiempo. Entonces sería y es igual a 17.42 metros. Entonces nuestro margen de altura sería los 17.42 metros menos la altura del árbol es igual a 5.42 metros por arriba del árbol. Entonces la respuesta sería esto, o sea, todas aquellas alturas, aquí se las puse. La respuesta sería entre estos dos valores, o sea, son 3.19 metros arriba del árbol hasta 5.42 metros por arriba del árbol. Esa es la que debe evitarse porque aquí va a caer en el estanque. O simplemente pueden decir, sin tomar en cuenta el árbol 15.9, o sea, una altura entre arriba de 15.9 y 17.42, en valores entre estos dos, ahí va a caer en el estanque, ¿sí? Mi pelota. Muy bien.